Bienvenidos a la pregunta del millón podcast, hoy con una invitada muy especial que vamos a estar hablando más de inversiones como siempre, pero mucho más de la vida personal, mucho más de las redes, de un entorno que existe hoy en día que son los influenciadores financieros, y hoy traemos a una de las más destacadas en este medio, que es Sofía de Alternativas de Inversión. Ay, tan bella, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Emocionada de las cosas que me vas a preguntar hoy, de las que vamos a hablar. Por supuesto, gran parte de esta invitación es porque te tengo una gran admiración. Tienes un talento impresionante para comunicar, completamente envidiable, envidia de la buena siempre. Bueno. Y bueno, a lo largo de estos años hemos cultivado una amistad en torno a todo este tema de la inversión, que es un tema que es muy pragmático, muy serio, muy cuantificable, muy de números, pero Sofi ha hecho algo que el mercado necesitaba, que es traducir a palabras mortales todo este tema de la rentabilidad, explicarlo de una manera fácil, de una manera graciosa y de una manera pues muy emocional, para que las personas conecten con un tema que es como tan distante como el tema de las finanzas. Entonces, de verdad que una gran admiración en todo este tema. Y pues lo primero con lo que arrancamos siempre en el podcast es hablando un poquito de dónde viene Sofi, desde dónde arrancaste, cómo llegaste a este mundo financiero. Ay, mira, hoy casualmente me tocó contarlo 2 veces, así que esta va a ser la tercera, entonces vamos al grano para que ustedes sepan. Yo soy diseñadora industrial, yo no tengo nada que ver con el mundo de las finanzas, yo no soy economista ni asesora financiera, yo no estudié nunca nada de eso, pero resulta que yo no conseguí trabajo, nunca. Y me tocó, pues me fui para Bogotá, para la capital, porque yo no soy de Bogotá, yo soy boyacense. Entonces me voy para Bogotá y consigo trabajo como vendedora de proyectos inmobiliarios, y como que fue mi primer contacto como con el tema de las inversiones, pero yo ahí como que no, de todas formas no, nada, no lo miraba. Y mi pareja de ese entonces me dice, todo eso es para cosas muy grandes. Y yo decía, sí, cierto que sí. Entonces imagínate que yo voy y renuncio sin tener ahorros, sin haber nunca planificado y qué voy a hacer si no consigo trabajo y de qué voy a vivir, nada. Y llega pandemia. Ay, no, y pues ya tú sabes, encerrados, yo dónde iba a conseguir trabajo y dónde iba a conseguir ingresos, porque me tocaba entonces depender de mi pareja. Y algo que va en contra de mi personal es de depender de alguien. O sea, yo sufro teniendo que pedirle plata a alguien, no tener para poder comprar pues mis cosas. Y entonces, Juli, voy a contarte, este es un pequeño fragmento para que las personas que de pronto me ven, que creen que uno la tuvo fácil toda la vida, no. Recuerdo en pandemia, antes de ya el cierre total de todo y que no podíamos salir sino por cédulas, ¿era al final? ¿Qué era? Sí. O por... No ya ni me acuerdo. Nunca. Sí, pero había unos días en que uno podía salir. Bueno, era pico y placa aquellos tiempos de pico y placa de pandemia, estaba parada frente de Justo y Bueno y necesitaba comprar algo muy personal, unas toallas higiénicas, y yo dije, esto no es un lujo, no es un capricho, no es, es algo básico. Y yo miro el bolso, tenía como 2.000 pesos y unas monedas. Y luego miro la cuenta bancaria, Juli, y yo decía, tengo 0 pesos. O sea, fue muy duro realmente en ese momento darme cuenta que yo me había quebrado financieramente a los 30 años. Estaba muy joven y yo dije, ¿en qué momento pasó todo esto? Que no tenía de verdad plata para ya ni siquiera lo básico. Y bueno, entonces empecé en la búsqueda, como todo mundo en algún momento cuando siente que necesita algo, que hay que cambiar algo, empecé a buscar, y pues imagínate que vi una pelada en YouTube que decía, yo me gano $1.000 mensuales haciendo videos. Yo dije, ah, sí, se gana plata haciendo eso, pues yo también lo hago. Y hombre, pues que así empezó, y empezó como el compartir con la gente cómo invertir en Colombia, pero en paralelo mi rehabilitación financiera, así lo llamo yo, porque si tú quieres tener dinero, primero tienes que cambiarlo acá. O sea, yo no puedo tener dinero siguiendo pensando de una forma escasa como yo lo hacía, ¿sí?
Entonces fueron muchos cambios que me tocó hacer, que mucha gente pues lo ha podido ver a través de los videos, la forma de pensar y de actuar. Yo me miro atrás, Juli, yo soy otra mujer. O sea, esa Sofía que criticaba, que envidiaba a la gente con plata, Juli. O sea, yo te hubiera conocido hace 5 años porque te veo bien. Y yo al ver a una persona bien ya me generaba cosas dentro de mí. Sí. Eso sanarlo, Juli, fue un proceso muy difícil y solamente hasta cuando lo logré sanar fue cuando realmente ya el dinero se empezó a enamorar de mí y yo me enamoré de él. Y bueno, todos nos Es una enamoramos. relación estable. No, es una de mis Sí. relaciones más estables. Yo lo dije qué días. Yo no he podido con otras, pero con el dinero y especialmente con los dólares, match increíble. Y algo que dices me parece impresionante y es que la pandemia fue hace 5 años. Casi 6 ya. Casi 6. Uy. Bueno, pero igual es un tiempo bastante corto en el que pasaste de cero, o sea, de un punto de decir estoy quebrada y mi balance está en ceros, a hoy en día tener un portafolio diversificado, no solo en bolsa, sino en finca raíz, tener ingresos por tu marca personal. O sea, realmente esto es algo que le da mucha esperanza a muchas personas que quizá estén en ese momento y no ven cómo salir de ese momento y piensan que no va a pasar, pero por otra parte, pues obviamente detrás de esto hay un proceso muy grande, una disciplina muy importante y también una convicción respecto a hacerlo y hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Juli, algo que yo entendí que para mí era complicado y acá te lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil, es que yo quería ganarme 10 millones y yo quería tener más plata porque la solución, ¿cuál es, Juli? Tener más. Eso es lo que podríamos decir así a simple, pues, palabras. Pero yo, ¿cómo voy a poder administrar 10 millones si no soy capaz de administrar 1 millón? Y yo en algún momento yo me ganaba un salario mínimo, Juli. Y ahí fue cuando entendí el reto de aprender primero a manejar el dinero. Y no es que no me alcance, es que no me rinde, es que la economía preciso se vino abajo. No, es como tú empiezas a entender cómo mi vida se ajusta al ingreso que tengo en ese momento. Y empecé a entender que era momentáneo. Entendí que inclusive los malos momentos, las malas situaciones que atravesamos no son para siempre. Entonces cuando yo dije, esto en algún momento va a cambiar, me da como una esperanza de poder decir, vivir el momento, pero entendiendo que las cosas también iban a ser mucho mejor en alguna otra, pues, oportunidad. Eso es un aprendizaje que es muy lento, pero los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con educación. No, es que sí, pues te digo, yo me hubiera ganado más plata en ese entonces, ¿qué hubiera hecho? Me la hubiera gastado, hubiera vuelto a justificar mis hábitos de consumo descontrolados, Juli, porque yo recuerdo cuando voy a Bogotá, de hecho a mí no me gusta, porque yo voy a esa zona donde hay muchos, la zona T, Sí. entonces está H&M, y yo recuerdo que mi mayor sueño, cada vez que salía del trabajo me pagaban cada mes, era irme para allá, era mi felicidad. Sí. Y era muy triste porque con el tiempo uno va entendiendo. A mí, por ejemplo, ahora, a mí eso ya no me da felicidad. Sí. Comprar ni gastar las cosas en eso porque entendí que habían otras cosas como más profundas, como el poder sentirme tranquila financieramente. O sea, eso no tiene precio. El poder decirte, oye, puedes coger un Uber y llegar a tal lado. Oye, pues nos armamos un viaje para Cartagena. O sea, esas cosas tienen más valor para mí, pero tuve que atravesar primero el proceso de entender que cómo manejar 1 millón y que te alcance para, pues, vivir. Al final el gasto, y esto lo habíamos mencionado en algún momento en el podcast, es como una adicción, ¿no? Cuando tú estás en cierto momento de tu vida y algo falta en algún escenario, tú empiezas a gastar y te sientes mejor, ¿no? Y es una liberación de endorfinas fácil, entre comillas, que luego desemboca en una culpa y es básicamente como si tú estuvieras en una adicción como el alcohol. Te vas de fiesta, estás súper feliz, pasa, te dura un ratico y al otro día estás pensando como qué hice, no sé en qué momento pasó esto, cuánto me gasté, qué dije, qué pasó, y vuelves a estar como en este bajón en el que solo sales nuevamente cuando vuelve a pasar. Y muchas personas viven así del mes a mes. Llega su cheque y son las personas más felices del mundo, y a medida que va pasando el mes se van volviendo los más miserables y están esperando solo ese shot que vuelve y los sube,
Y es una contando los adicción, días. tal cual. ¿Sabes qué pienso, Juli? Tienes toda la razón. El tema del borracho, del drogadicto, es un problema que es muy visible. Tú sales ahorita que vamos a salir y Sí, vamos a ver gente borracha y me dice, uff, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Tú vas a un centro comercial, nadie te juzga, es como que un lugar en donde todo el mundo sabe, estamos acá para consumir, es algo permitido, consumes, nadie te está viendo, vas con tus paquetes, de hecho es algo como premiado, ¿no? Cuando tú sí. vas en el centro comercial ves a gente con un Sí. pocotón de Tú paquetes, dices, oh, qué cool. wow, o sea, tú eres sí, Sí, pero a la larga el precio lo terminas pagando cuando llegas a casa y cuando empiezas a sentir esa sensación de culpa, de, ay, yo no había comprado sí. esto, yo creo que todos la hemos pasado, y yo, ¿para qué compré esto? Y No lo cuando parece buena necesitaba. idea, ¿no? Porque estás en el centro comercial y dices, qué maravilloso comprarme una chaqueta anaranjada con Sí. verde, es lo más único que he visto en Lo mi vida. imaginas, sí. Llegas a la casa y dices, ¿cuándo me voy a poner esta pendejada? Como, Yo siento, Juli, que uno cuando está en el centro comercial a la larga lo que está es viviendo los sentimientos de tristeza, aburrimiento, decepción. De alguna u otra forma quieres compensar esa sensación que tienes reprimida con la dopamina que te puede generar algo bonito, algo así así. algo que a mí me llama mucho la atención y que yo tenía muy en mi cabeza es que las mujeres somos un poco más de estas compras impulsivas, ¿no? Y lo tenía muy en mi Yo creo imaginario. que no, No, claro, a Juli. eso voy. Lo tenía muy en mi imaginario de que las mujeres somos las que siempre nos vemos en el shopping, nos vemos como Así esto, nos y es vendieron. mucho más visible. Pero pues yo que me dedico a ver un poco las finanzas de los hombres, me doy cuenta que, claro, capaz que yo me compro dos pares de zapatos y unas pendejaditas, estos aretes y esto, y son cositas, ¿no? Pero Claro. cuando vamos a revisar a los hombres, se compran un carro, se compran O sea, es un un gasto, pero un gasto exacto, grande. son gastos elefante los hombres. Wow, Y sí. acá hay una diferencia muy grande en que las mujeres tomamos muchas decisiones impulsivas quizá en compras, los hombres menos, pero más grandes. Y no solamente hablemoslo de los hombres en gastos de compras, que uno sí, uno se antoja en chucherías, en el Miniso, entra uno al dolarcito y uno, Dios mío, pierde la locura. Yo he venido analizando cosas de hombres y ellos también pierden mucho el dinero en el tema de, porque son muy olvidadizos en el tema de multas. O sea, tengo 5 amigos que casualmente me contaron historias, oye, no, me multaron porque dejé el carro mal parqueado, porque no pagué el seguro, salí el día de pico y placa. Entonces el hombre tiende a perder mucho dinero en eso. No sé, muchas cosas en parqueaderos. O sea, parece tonto, pero claro, el tener un carro te conlleva también gastar mucho. Entonces, si sales mucho, pues que tienes que pagar parqueaderos. Entonces es una parte que también se va. Bueno, pues si ya empezamos a mirar que si tú viajas y te desplazas, que el fin de semana, que peajes. Entonces, mira que como un estilo de vida se va aumentando precisamente, por eso te contaba, Juli, yo por lo menos no considero el carro ahorita porque entiendo el costo que es, pero también entiendo lo que significa, y más para un hombre, ¿no? Sí. Como que, ¿cómo así que no tienes carro a los Oh, 30? claro, yo pienso que también hay una presión social tanto para las mujeres como para los hombres de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, eventualmente nosotros somos mucho más susceptibles al tema de la moda y de pronto de seguir las tendencias, pero para los hombres también es muy natural el hecho de tener, por ejemplo, un buen auto y ese reconocimiento, incluso para levantarse una vieja, o sea, es un círculo vicioso, Sí. ¿no? Porque la mujer en tendencia y el man que necesita como demostrar que está en en esa misma onda. Pues mira que sin querer, yo siento que dentro de toda la sociedad, la vida, nos ha encasillado en ciertos roles, cosas que tenemos que cumplir. Por eso el Sí, problema de cuando tú eres ya adulto y no empiezas a cumplir con esos estándares de qué debes tener, porque si no, entonces como que sientes que no eres exitoso. A mí me sí, ha pasado muchas veces, Juli, como que, "¡Ah! Tú no tienes carro. sí. ¿A ti qué te importa si yo tengo carro o no? Entonces yo pienso que eso es algo que deberíamos desarrollar un poco más las personas, que yo les llamo importaculismo. Sí, Cuando usted le deja importar lo que el otro opine de usted cómo se viste, usted cómo se ve, cómo anda, dónde es, como que uno puede tener un poco más de conciencia de cómo yo me manejo con el dinero, porque es que date cuenta que el dinero está en todos lados, sí. está en todos lados. No, en mi caso,
Y quería preguntártelo justo, ¿cómo se ha transformado esa relación del dinero para ti? Pues de pasar, digamos, como de esta situación en la que empiezas a generar ingresos, en que tienes que medirte, en que tienes que rehabilitarte financieramente, No, sí, tocó. a un momento de tu vida en el que estás muy bien y muy equilibrada. En mi caso, yo siento que fui un poco en contravía respecto a que yo arranqué a invertir, a ser muy disciplinada desde muy pequeña, a ser muy a ser muy cauta con el dinero, a ser muy ahorradora, a no darme ningún gusto durante un tiempo muy largo, hasta que muy rápido en mi vida y antes que los demás podía permitirme cosas que las personas de mi edad no podían permitirse. Entonces llegué a un punto en el que yo empecé a hacer la fancy, que era algo que yo no tenía nunca en mi mente, pero porque justamente estuve con el freno puesto durante una época que suele ser un poco difícil, como esta adolescencia tardía de los 20 en que es mucho más este espejismo y esto, que tal vez son cosas de valor menor, pero que representan más a largo plazo, porque si no lo estás ahorrando ahí, luego va a ser mucho más difícil. Claro, o sea, tú a la larga siempre vas a pagar el precio de algo. O sea, de eso estamos claros. Yo creo, Juli, que la mayor lección que yo he entendido es aprender a valorar tanto si son 10.000 pesos como si son 10 millones. Eso me ayudó a mí a entender un poco más el dinero. ¿Cuál es el problema? Que la gente desprecia 10.000 pesos. ¿Cómo los empieza a despreciar? Ah, no, es que me subieron 10.000 o bueno, una transacción bancaria 10.000, pero ¿qué son 10.000? Pues paguemos. Ya estás Sí. despreciando el dinero. Y esos 10.000 se te convierten en 10.000 aquí, 10.000 allí, 10.000 allí. Entonces ya no son 10.000, sino. Y ahora miremoslo, que es algo que, un ejercicio que me encanta es ver mensual cuánto te da. Cada 6 meses, anual y cada 5 años. Tú te has dado cuenta que has botado mucho dinero en cosas que no es Insignificante. insignificantes, pero ¿por qué? Porque uno no le quiso darle importancia. Si Sí. yo entendiera, ve, ¿cuántas comisiones me cobras? ¿Cuál sería la mejor? Y entonces yo empiezo a optimizar y entender eso. Ahorrar 10.000. Ay, no, pero es que no, ¿qué va a hacer con 10.000? Sí. Dime cuánto ya son 10.000 en un año. Ah, bueno, 120.000. Ah, bueno, y en 2 años. Y así fue como yo empecé. Yo recuerdo que mis primeras inversiones fueron las que, pequeñas, fueron las que inclusive me permitieron entender cómo era que funcionaba una inversión, pero fue porque empecé con lo pequeño. Entonces, a mí hay una frase, Juli, que te digo que me encanta y es, la escuché, ¿cómo es? Que es el que es fiel en lo poco, en lo mucho también. Sí. Como que sea. Entonces, el que empieza con poco, cuida el dinero poco, las pequeñas cantidades también puede cuidar como las grandes, porque valora el dinero de igual manera. Yo le decía a mi hermana, yo no le presto dinero al vago de la familia, al que es irresponsable. ¿Por qué? Porque no cuida el dinero y es alguien que no lo va a valorar, me lo va a volver inclusive a pedir prestado. Yo lo quiero tanto, yo el dinero lo veo como una persona. Sí. Entonces, si yo lo cuido, lo trabajo y me esfuerzo para tenerlo conmigo, vienes tú y me lo pides, que tú no lo vas, yo sé que no lo vas a, es como, imagínate mi perro, Sí. te voy a dejar a cuidar mi perro, sabiendo Sí. que tú no lo vas a cuidar, jamás. Entonces, yo soy de las personas que desde ese punto así extremo, llego a decir, no, porque yo valoro mucho mi dinero. Yo lo valoro no gastándolo, por ejemplo, en un casino. O sea, jamás perdería mi plata apostándolo. O en cosas que yo diga no me van a generar algún tipo de crecimiento. ¿Sí? Solo lo que yo sienta que va a ser para pérdidas, con lo que no va alineado conmigo, yo digo, ahí no lo estoy respetando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, meterme en una tarjeta de crédito y endeudarme por unas vacaciones, yo escucho eso de la gente y yo digo, uy, no, a mí me da mareo. Sí. Cuando escucho, eso no es respetar el dinero. Sí. Mira, ¿sí? que ese ejercicio que tú acabas de mencionar es una de las cosas que a mí más me ha transformado en la vida. Y es, espero que no me escuche un psicólogo porque lo va a decir de alguna manera bien pelle, pero es como sacar o personificar las relaciones de cualquier cosa, no solo con el dinero, que es como si tú le pusieras nombre, apellido al dinero y tú dices, si yo trato el dinero o si trato a esta persona de esta manera y estuviera en el caso contrario, o sea, como trato el dinero me trata a mí, ¿qué está pasando? Pues Pura si tu queja. respuesta es mala, pues imagínate. Y esto no solo con el dinero, sino que yo lo he hecho en muchas cosas de mi vida. En algún momento, por ejemplo, lo hice con la relación con mi propio trabajo.
Entonces, yo no he tenido un jefe en demasiados años, yo tuve muy pocos trabajos y de todos renuncié. Y llegó un momento en el que dije como, ¿cuál sería la relación que quiero tener con un jefe? Eso no es, soy la peor jefe para mí del mundo. Soy un excelente jefe con mis empleados, pero para mí soy una porquería. O sea, si fuera una persona le metería un puño. O sea, ¿qué es esta vaina? Imagínate. Y respecto al dinero, pienso que es un gran ejercicio y para todos. O sea, si tú sacas la relación con tus padres y es como, si yo trato a esta persona así, esta me trata a mí, ¿cómo sería esta relación? Y eso para mí ha sido una transformación en muchos escenarios y en muchos sentidos. Por ejemplo, eso que tú comentas, valioso, pero por ejemplo, a mí el punto que me hizo clic con el dinero fue cuando me dijeron, imagínate que el dinero es como un gato. Intente usted agarrar un gato. Sí, Estos hijos de madres te aruñan, sí. Pero ¿qué pasa cuando tú te relajas y dejas de intentar agarrar el gato? Entras como en otra energía, en otra vibra. ¿Qué pasa? El gato viene hacia ti tranquilo. Exactamente es así mismo el dinero. Sí. Entonces no intentes perseguir el dinero porque como que huye, haz lo que tienes que hacer, deja que él fluya y él va a empezar a llegar a ti. Pero como esto suena muy, ay, como lo de manifestar, ¿cómo es que llega el dinero a ti? Trabajando igual. Trabajando, pero ¿qué es lo que más quiere uno de alguien? Cuando yo vengo y te hablo, ¿tú qué quieres de mí? Mi atención. El dinero quiere tu atención. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Le tengo que dedicar tiempo. Si tú no le dedicas una hora a la semana, bueno, tú verás, ¿no? No quiero dar aquí tiempos porque cada quien verá, pero si tú no le dedicas un momento a entender el del dinero, a entender tu dinero, cómo se mueve dentro de tu economía, pues ¿qué puedes esperar? Al final es una relación, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con una persona a la que tú le das 5 minutos, vuelves y lo llamas a los 10 meses? No, y después me estoy quejando, usted no rinde, usted no sirve, usted no sí, sé como qué. cada vez que usted no hace nada y está ahí como todo el tiempo, pues sería una relación fatal, ¿no? Sí, Juli, yo pienso, pero te digo, primero, para poder ver dinero en la cuenta bancaria, primero hay que verlo acá. Y esto de trabajarlo en la mentalidad de abundancia, o sea, yo en un punto decía, ah, es una gente que habla esas pendejas, esos gurús, pero hasta que yo no empecé a hacer mi propia transformación de entenderlo a mi manera, por eso usted tiene que escuchar podcast, usted vea con quién conecta, que haga el clic con usted, para que usted pueda de verdad entender lo que realmente es el dinero en su vida. ¿Cómo sientes hoy el dinero en tu vida después de esta Ay, rehabilitación? no sé, pero yo hablo de él y me siento contenta, siento que logramos el equilibrio, nos conectamos, yo dejé de ser la novia tóxica, que lo perseguía y lo acosaba, lo celaba, no, no te vayas, porque cuando yo pagaba algo sufría, Juli. Ahora yo lo pago con gusto porque tengo la confianza de que va a volver. Sí, entonces, ¿pero por qué? Porque también lo que tú dices, eso va en paralelo en, bueno, ¿qué habilidades puedo desarrollar yo en esta época que moneticen, que genere dinero? ¿Qué más me invento? ¿Qué más hago? Porque eso no es como que, ay, te va a llegar y ay, de lo lindo, de la nada. No funciona así. Hablemos justamente de esas habilidades, sobre todo en el término de la creación del contenido que tú has hackeado, digamos, como un poco este algoritmo, por decirlo de alguna manera. Y hoy en día el fenómeno de los creadores de contenido pues está creciendo de una manera muy veloz, ¿no? Es una proporción de la economía muy importante, está moviendo el mundo financiero porque gracias al trabajo de los influenciadores financieros se está trayendo liquidez a diferentes mercados, conocimiento, democratización de la educación, que era algo que se había demorado décadas y que no se había logrado. Pero cuando una persona piensa en un creador de contenido, muchas veces menosprecia esta labor, ¿no? Y dice, ay, es que eso se graban y salen y dicen cualquier pendejada y no ven la profesionalización que hay detrás. Y hay un concepto que a mí me llama mucho la atención y es que hoy en día una marca personal es un activo muy productivo y es un activo que no se vence. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo arranqué en esto hace muchos años, yo empecé en YouTube en el 2012. Yo dejé de hacer redes en la pandemia eh, por diferentes razones, unas personales, de tiempo, etcétera. Y hace un año y medio que empecé a retomar en este tema, a mí me impresionaba demasiado el ver la cantidad de gente que me sigue reconociendo, que sabe lo que hago, que valora mi trayectoria. Y yo decía como, esto no era hacer un videito de YouTube ahí, esto es una cosa que genera un valor en la gente y un valor para una industria muy grande y un valor
que hoy en día lo tomo como un activo dentro de mi portafolio. Total. Y es esta marca personal que yo he creado, sirve y puedo monetizarlo de alguna forma. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, que tienes una marca muy valiosa, muy reconocida, muy genuina? Juli, es que eso que tú explicas a mí me parece que la gente todavía no lo ha entendido y es el impacto que una persona puede llegar a generar. ¿Qué es lo que pasa? Antes, en la época de nuestros papás, ¿te conocía quién? Tu círculo social, tus vecinos, pero con la llegada de las redes sociales ahora tú llegas al mundo, porque te pueden ver acá en Colombia, te pueden ver en México, en Estados Unidos, en cualquier parte. Entonces, esa globalización de la que tanto hablaba, yo me acuerdo en el colegio, yo siento que la vivimos con las redes, porque llegamos a cualquier persona, pero ahí es donde creo que no hemos diferenciado bien del creador de contenido versus de pronto el influencer que se ha enfocado, que no hay que desmeritarlos, yo los valoro ya, antes los criticaba, pero ahora valoro mucho el hecho de que si usted se quiere enfocar en entretener, en hacer bailes y en hacer chistes, hágalo. Pero si usted quiere ser un creador de contenido que también quiere exponer cosas, hablar, explicar, enseñar, sobre todo, Juli, dar a conocer tu forma de ver el mundo, tu perspectiva, que ese es el riesgo de nosotros. Sí. Eso, o sea, tú por el hecho de dar una opinión, hay gente que va a decir, Juli, estoy de acuerdo contigo, como hay gente que, Dios mío, pero ¿a ti qué te pasa? Sí. Ya de hecho no se habla de redes sociales porque fueron creadas para dar como la opinión, la libertad de expresión. Ya no puedes hablar ni siquiera porque la gente te está juzgando y todo el mundo tiene el derecho de opinar. Entonces, eso es algo muy desgastante. Sin embargo, que es algo que es muy importante que la gente entienda que con la pandemia nació una nueva generación y una nueva profesión. La pandemia lo que hizo fue acelerar cosas que quedaron atrás y cosas nuevas que ya vienen del nuevo mundo, como hablemos una revolución industrial. Muchas personas nos hemos actualizado a esas nuevas tendencias laborales o qué sé yo, no sé, en donde ya lo vemos como un trabajo. Y esto es un trabajo, o sea, aunque la gente no lo crea todavía y no lo entienda, nosotros esto es un gran trabajo. No, y es un trabajo muy completo y muy complejo. O sea, no solo tienes que tener el conocimiento en lo que estás hablando, sino que tienes que tener unas habilidades histriónicas, actorales, lo que sea. Tienes que tener un conocimiento digital en todo el tiempo, tema de posicionamiento, tienes que tener un conocimiento técnico en las cámaras, pero, en el video, es una cosa muy compleja. De acuerdo, Julio, o sea, a uno le toca empezar con lo que hay en el momento, sí. Pero si tú lo miras como un empleado en una empresa, ¿qué le toca? Un empleado es un detodero, sí. Le toca que aprender a vender, que aprender a también hacerle el presupuesto, que llevarle al jefe. Entonces, si te das cuenta, lo que pasa es que cada quien se desarrolla en sus ámbitos, pero termina haciendo muchas cosas de las que normalmente le tocaría hacer en un trabajo. Sí. Eso mismo nos pasa a nosotros, nos toca estarnos actualizando, estar pendiente. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo opina, porque como todo el mundo puede ver lo que uno está haciendo, mientras que tú estás en tu trabajo, ¿y quién te ve? Tus compañeros de trabajo son los únicos que te van a poder juzgar, o tu familia. Aquí es visible para todo el mundo. No, y pasa algo, o sea, incluso, por ejemplo, hay como muchos influencers que nosotros denominamos como algo muy vacío, pero, y que o sea, nosotros mismos que creamos contenido nos damos como el derecho de opinar respecto a esto, pero cada persona es un mundo que genera una comunidad por una razón. Entonces, esta persona que a nosotros nos parece que habla estupideces, pero que al final tiene un montón de personas y usualmente más personas que de pronto un tema más profundo o más científico o más valorado, que suelen ser los que tienen unos nichos mucho más cerrados, están encontrando una comunidad porque hay personas que tienen ese mismo sentimiento y que se están identificando. De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención, y no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, pero yo siento que hoy en día estamos como en una realidad en la que está de moda algo que hace muchos años era ser un nerd rechazado. O sea, yo en el 2006 me conectaba con personas alrededor del mundo a hablar de temas super geeks, de videojuegos, de inversiones, de cosas que no encontraba en mi entorno. Y digamos que
era desde una óptica de pronto que suena un poco depresiva, pero así era. No tenía amigos en el mundo real y mi única forma de tener amigos era esto. De hecho, mi canal de YouTube en el 2012 arrancó en una etapa de mi vida un poco depresiva en la que me fui a vivir a Pereira, me fui a estudiar a Pereira. Yo no pegaba ni con arcilla en Pereira, o sea, soy lo más rola del mundo, odio el calor, me vestía con botas, yo no me considero una mujer lindísima, ¿cierto? Pero me considero una mujer atractiva y en Pereira no pegaba con nada, o sea, en Pereira las chicas son diosas Linda. apoteósicas que han pensado cada centímetro de lo que tienen puesto, la uña, el zapato, y yo hasta hace muy poco me he visto de negro, casi que ni me peino, las gafas, o sea, este aspecto físico para mí ha sido muy complejo, de hecho como que todo el tiempo ha sido una crítica el hecho de cómo me he visto y eso era una confrontación muy grande en redes y para mí ese canal de YouTube fue un escape de hacer algo que era absolutamente ñoño, o sea, yo hacía reseñas de libros teniendo 20 años, no salía de mi casa por estar leyendo, leía en vivo y a través de YouTube fue que conecté con un montón de personas que tenían esa misma intención que yo. Entonces, si hay una persona que se conecta a que tú estés leyendo la Odisea en vivo, ¿por qué no va a haber una persona que disfrute o se ría con una cosa que pensamos que es muy trivial? De acuerdo, Juli, es que precisamente yo pienso que eso es lo que las redes nos han dado y es poder romper con ciertos estereotipos en donde si no encajo acá, entonces ¿yo qué hago? Te vas para otra cuenta, miras otro canal, buscas en donde te vayas alineando más contigo, ¿cierto? Que es, que es algo que no podemos hacer en la vida real. ¿Cómo cambiamos de vecindarios? No es tan fácil. Mientras que hacer esto o buscar algo en Google es chévere. Y eso es lo que la gente tiene que entender y es lo que yo siempre les digo, si usted va a iniciar de pronto alguna vez en redes sociales, su personalidad, créame que va a gustar. La gente lo que quiere hoy en día son cosas inclusive naturales, porque estamos cansados de tanta superficialidad y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, ya canales con gente de mentiras o que ellas veían unos perros que eran pura inteligencia artificial hablando en un podcast. 3 millones de reproducciones. A la larga, lo importante es que uno entienda que uno conecta, es a la larga con las cosas que uno también va viviendo en su vida y que necesita en su vida. Yo entiendo que lo de humor está bien, pero realmente, ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida? ¿Qué contenido es el que tienes que consumir? Claro, y a la larga también creo que eso va muy alineado a la persona, ¿no? A medida que tú vas avanzando y vas evolucionando, pues también vas generando un contenido más apropiado para eso. Y esto siento que se ve como que hoy en día nosotros sentimos que conocemos a las personas, ¿no? Entonces vemos a un artista y tiene un bebé, entonces vemos esta etapa del bebé, vemos cómo cambiaron sus hábitos, hasta uno siente que conoce al bebé, ¿no? No, ay, qué emoción, ya va a tener el bebé, y uno como esta persona jamás en la vida va a saber quién soy yo, pero estás ahí, y eso conecta. De hecho, yo me siento en un gran momento de mi vida, porque hace, no sé, como unos 20 años, mi personalidad era la personalidad de los rechazados, o sea, nerds, asociales, autistas, como segregados de la sociedad. Y hoy en día estamos de moda, es fantástico. Todo el mundo quiere tener gafas, todo el mundo quiere... Son muy cool. Todo el mundo quiere ser pseudointelectual, pero hace unos años éramos el club de los rechazados. Y eso creo que justamente se ha dado por este fenómeno de lograr encontrar una comunidad, esa validación y encontrar como tu nicho alrededor del mundo y entender que hay más personas que son así. Es muy difícil encontrar en tu vecindario una persona que tenga tus mismas habilidades, tus mismos gustos, tus mismas experiencias. Pero ¿sabes qué creo, Juli? Que es que eso viene de la mano con una palabra nueva. Yo no la había escuchado hace poco, que se llama la inclusión, ¿no? Sí. Entonces, que yo como me incluyo y que me acepten tal y como no. Ahora hay que aceptar a la gente. Entonces ya no las puedes como hacía uno en el colegio, las populares, las feas, como que ahora eso ya no va, sino que podemos
todos estar en contacto en Sinarí. Entonces creo que eso ha roto un poco el ser un poco más tolerante. Dependiendo, ¿no? Porque también hay mucha intolerancia hoy en Claro, día. pero Sí. yo creo que eso es un proceso de globalización también. O sea, como que antes el, el, digamos que estar en un territorio pues te limitaba las costumbres de Tú esto, la ¿no? sigues Hoy en siguiendo. día, por ejemplo, vemos un Medellín supremamente tecnológico, abierto, porque se ha globalizado a todas partes del mundo, personas que llegan acá por una razón u otra, y eso ha hecho que haya mucha apertura mental a un lugar extremadamente tradicional. O sea, yo pienso en mis amigos paisas y es así el matriarcado, el machismo y todos así caminando por la misma línea. Y hoy en día veo unas personas con una apertura mental en un muy corto tiempo. Y justamente la globalización no solo ha hecho eso, que nos mezclemos mucho más, sino también que haya una democratización del conocimiento. Entonces, hace 10 años, hace 15 años era muy difícil pensar no solo en el tema de inversión, que es lo que nos trae acá, sino el hecho de pensar en una enfermedad. O sea, como que pensabas, no sé, en el SIDA y era una cosa como que era muy terrible, no solo porque no existían los medicamentos que existen hoy en día, sino porque no existía también la información. Entonces había un montón de mitos locos alrededor. Entonces cuando tú pensabas en ciertos trastornos como el autismo, por ejemplo, pensabas en una persona autista en que no podía hablar o que no podía comunicarse con los demás. Hoy en día hay tanta información que sabes que hay muchos espectros en donde se pueden desarrollar muchas cosas. Pero a ese punto hoy, y no quiero ser negativa, pero siento que pasamos de el no haber información, de que no había disponible la información que tenemos hoy, al exceso de información, que tú ya a veces ya ni siquiera sabes qué es verdad, qué es mentira, realmente cómo puedo discriminar una información. Gracias a Dios existe ChatGPT que explícame esto y que a veces inclusive Sí. no podemos confiar Confiar. 100% en ChatGPT. Entonces yo siento, a mí a veces me pasa algo, Juli, es, por ejemplo, en el tema de inversiones, mucha gente, Sofi, ¿a quién me recomiendas para yo aprender a invertir? Y digo, pues, pucha, con tanta gente que hay, Sí. con tantos perfiles, enfoques, uno dice, no, pues yo no sé. Y estamos, hablemos del lado bueno y el lado malo. Estamos los que somos honestos, que no te vamos a meter en estafas, que no te vamos a promocionar. Y está la línea delgada de los estafadores, que uno dice, fue pucha, los cursos, por ejemplo, creo que ha tenido tantas peleas en redes sociales Sí. que, ay, ve, la gente que vende cursos que realmente te quiere enseñar algo, yo creo que está bien, ¿cierto? Estás enseñando algo que tú sabes. Sí. Pero el problema es que no sabemos distinguir del curso de la persona que realmente sabe del curso de aquel que te está prometiendo, Sí. que también te va a enseñar y te va a formar, pero no, no es el camino correcto. ¿No? Sí. Y ya sabemos que terminamos de pronto en ciertos esquemas que como la gente no los Triangulares. triangulares, que la gente no los reconoce y que estas personas, a medida que avanza la tecnología, también van evolucionando la forma de estafar. Entonces tú, sin darte cuenta, ay, me estafan. Entonces ya quedamos Sí. todos malos. Pero, ¿qué piensas en torno? O sea, yo también sé que hay una saturación de información muy grande y que es muy difícil curarla, pero pienso que es mucho mejor este sistema en el que hay demasiado y no en el que falta, porque también como que si nos vamos nuevamente a un 2015, un 2009, pues también el tema es que el conocimiento estaba muy limitado a cierta cantidad de personas. Cuando yo empecé a invertir, por ejemplo, la mayor cantidad de contenido era en inglés. Entonces, eso lo que hace es que directamente limita las posibilidades de Latinoamérica, por ejemplo, porque en Latinoamérica no hay mucha estabilidad con idiomas, mucho menos en un tema financiero que es tan ladrilludo. No, por ejemplo, Juli, yo soy hija de 5, o sea, somos en total en la casa 5 hijos, yo soy la menor. Y yo soy la primera que compró su primer dólar por internet con una aplicación. Sí. Fui la primera que compré una acción de la Bolsa de Valores de Colombia y una en Estados Unidos. No, eso yo chicaneo en las reuniones. Cuando yo compré las primeras acciones que yo no entendía nada, yo lo reconozco,
pero uno dice, hice cosas que mis generaciones, mis hermanas, incluso Sí. mis papás jamás llegaron a hacer porque eran cosas que uno entiendo no eran posibles como ahora con la facilidad de las aplicaciones, pero lo que tú dices, tampoco ya no hay, no había, o sea, yo no sé, en la época de mis papás, imagínate que 1900, pero algo que también les valoro es que a pesar de que mis papás no tenían información, mis papás son de la generación de los baby boomers, Sí. sin información actuaban. Mis papás nunca hicieron un curso de inversiones, jamás una mentoría financiera, nada de esas cosas, y aún así lograron construir un patrimonio. O sea, yo me siento muy orgullosa de ellos. Entonces, a veces también, pero te digo, todo depende de las personas, pero a veces el exceso de información los paraliza. Sí. Es que hasta que no tenga todo perfecto, no sepa él, no sé qué, Pero hay gente que va actuando también con lo que tiene Sí. con ganas. Triste pues que se separaron y se perdió todo el patrimonio, que es algo que suele pasar con las parejas, así que elija bien a su pareja. Porque para además que de no formación pierda. financiera y de patrimonio también hay que tener Claro. en leyes, en proyección, en un montón de cosas. No, hasta el nivel pensional. Mira, las Sí. mujeres, mi mamá nunca cotizó pensión. Entonces uno dice, pues que haga ahora una mujer que ya está el conocimiento, uno entiende lo importante que es. Yo cotizo independientemente de mi pareja, porque yo no voy a depender de mi pareja. Sí. Bueno, esos son rollos más pesados. Sí. Este tema para ti de la independencia es como tu core de vida, directamente. ¿Pero en qué sentido independencia? En términos financieros. Sí, yo soy la que digo, por ejemplo, está el debate, yo digo 50-50. Sí. Yo quiero una pareja, tú creces y yo crezco. Pero si tú solamente creces y yo dependo de ti, ¿cómo vamos? Es más difícil el crecimiento. Y ayer estaba haciéndole una entrevista a alguien y me decían, puta Sofía, ay, perdón, es que para el hombre la carga económica también es dura. Nosotros llevamos un estrés muy duro. Y antes la mujer se quedaba en la casa y uno decía, pero ahora la mujer también sale y puede trabajar. Y aún así nosotros tenemos que asumir todos los gastos. Bueno, eso es un debate sin fin. Exacto. Pero cada quien lo tiene que hacer de la forma que se sienta más cómodo y tranquilo. Pero yo personalmente, sí lo digo, o sea, tú eres un paquete premium. Yo también lo soy. Juntémonos. Exacto. Podemos crecer más. No, y te lo digo en torno, y justamente como para ir cerrando, para mí también ese fue un mantra personal. También soy hija de papás separados, con un punto de vista muy de jamás voy a depender de alguien, en el que ya digamos como que en cierto punto me fui al extremo de te invito a cenar, no, yo puedo y voy a pagar todo. Sí. Y fui digamos como ya también de ese otro lado, como del charco, y hoy en día mi relación con el dinero y con la independencia ha cambiado mucho desde el punto de vista de también el hecho de invitarte a cenar. No es como que te estoy quitando tu independencia ni nada por el estilo, sino es un gesto de amabilidad, de amor. No lo veo como una transaccionalidad, sino como una cosa más profunda. ¿Tú desde dónde estás en ese escenario? Lo que pasa es que yo siendo Juli que no estábamos preparados para ese cambio y nosotras las millennials vivimos ese cambio en el que el hombre era el que pagaba todo y Sí. se invitaba, entonces él pagaba y la mujer iba y ya. Sí. Pero eso ya cambió. Ahora la mujer también puede llegar a pagar y aportar porque ella también trabaja, tiene sus ingresos. Entonces, para mí, Juli, la verdad, ay no, eso es enredadísimo y es complicado porque, por ejemplo, a mí me invitan a cenar y yo te digo, yo pago lo mío. Si no, eso me lo cobra. No se trata de eso, sino pues que uno también siente que quiero pagar lo mío, lo que yo consumí. Porque yo parto de eso, de que la mujer que maneja su dinero tiene su poder. El dinero es poder. Sí. En el momento en que tú no tienes, dejas la decisión, la elección hacia la otra persona. Porque el que tiene el dinero, tristemente o no, es el que pues lleva las riendas de muchas y cosas. justamente también llega un punto de la vida en que tú te empiezas a relacionar con personas que ya no ven esas cosas y que no esperan algo de ti por el hecho de darte un regalo o lo que sea, y empieza también a cambiar mucho esa relación también con las personas que están a tu alrededor. Y llega algo que para mí es muy importante, que yo lo veo igual que tú, como del pagar el 50-50 o el de distribuir lo económico en la casa dependiendo del ingreso, y es que al final para mí, ¿cierto? Mi pareja es un equipo.
Entonces yo busco que los dos crezcamos al mismo nivel, que los dos estemos en el mismo barco, ¿cierto? Y que vayamos, digamos, como navegando lo que es la vida, que además en ciertos momentos representa que tú estás bien y el otro mal, y tú me apoyas, pero yo también te voy a apoyar y es una cosa como homogénea, ¿no? Porque eso también es independencia y es poder y es el elegir el hecho de apoyar a una persona en Tienes un diferentes complemento, momentos. que Dios quiera no te pase algo, tranquilo, mi amor, yo te colaboro, se te dañó el carro, pues yo también te puedo ayudar. O Exacto. sea, yo creo que eso es muy, muy importante y por eso es todo chévere este espacio y es una invitación a los hombres a que le pierdan el miedo a las mujeres, que también tenemos poder adquisitivo, porque de pronto nos ven como una amenaza, como Sí. que, ay, no, esta va a ser jodida. Sí. Yo siento que si nos Yo conocen más, Sí, yo nunca he sentido eso, ¿sabes? ay, O no, sea, como sí. que, o sea, obviamente, digamos, en cierto momento de mi vida, como que sentía que había tipos que si ven que una mujer es exitosa, como que les repele un poco, pero llegó un momento de la vida en el que todo mi entorno eran hombres que valoraban el hecho de que haya una mujer exitosa detrás, que sabe que va a impulsar su carrera, un montón de cosas, y a mí no me volvió a aparecer jamás en mi vida un tipo que se sienta amenazado por Maravilloso, esto. Juli, y eso te felicito porque eso es parte de tu percepción y de tu experiencia de vida. Pero sí se han visto casos en donde el hombre no tolera que la mujer Ah, gane no, más. De pasa. hecho, ahorita se me escapa la palabra epirogamia, etirogamia, en donde eso está como en inversa la relación, en donde la mujer es la dominante económicamente y el hombre. Entonces, así no funciona porque el hombre de todas las, inclusive en los animales, el que domina tiende a Sí. ser es el macho, digamos, Y el hombre. tiende a haber una jerarquía y... Exacto. Ok. Entonces, por eso es muy complicado cuando, no, es que yo me gano 10 y tú cuántos te ganas. Sí, No, yo creo que es duro para ellos también, sí. pero estamos en la generación en donde una mujer ya puede ganar y superar inclusive los ingresos de un hombre. Por eso a veces yo no entiendo y acá algunas mujeres dicen, no, es que esa división de que gana más el hombre que la mujer. Yo siento que eso ya está cambiando. No, En mi percepción, completamente. Juli. Sí. Pues no sé, ¿qué nos No, dirá y yo creo que alguien? eso también depende mucho de los entornos. Cada vez se ven Sí. mucho más mujeres en direcciones, en negocios muy exitosos, Sí. en profesiones que son muy innovadoras, que han cambiado las reglas del juego, y el cambiar esas reglas de juego, pues al final también hace que cambien todas esas dinámicas. De acuerdo, Juli, así que nada, a seguir facturar. Sí, completamente, esa es la idea. Bueno, Sofi, y cuéntanos un poco acerca de justamente cómo cambió tu perspectiva y cuál fue ese punto de quiebre que sé que todo el mundo lo tiene, en el que tú empezaste, digamos, en ese proceso de necesito salir de este estrés, necesito hacer mis cosas. ¿Cuándo hiciste ese clic a decir como, bueno, ya pasé al otro lado y voy a empezar a comprar mi casa, a empezar a invertir, a sentirme tranquila como con el dinero? Sí, fue un proceso, a ver, que ni siquiera sé cómo explicártelo, porque yo también creo que caí en el ser tacaña extrema, que inclusive mucha gente me llegó a llamar así, pero fue como un punto en donde me empecé a dar cuenta de que podía ser flexible. Por eso es muy importante conocer el dinero, tu flujo de dinero, cómo se mueve. Cuando tú entiendes tus números, cuánto te entra, cuánto sale, uno ya puede empezar a entender. Pero mientras uno siga llevando esto acá y suponiendo, ahí es cuando está lo confuso. Y dije, oye, pero ¿y si empiezo de verdad a gastar, a disfrutarme el 10%? Oye, pues ya no voy a irme en la bici, yo andaba mucho en bici, casualmente pues tuve un accidente y eso también ayudó, pues ahora voy a coger taxi, bueno, Uber. Entonces, está bien. Entonces como que fui Sí. soltando sin irme al barranco nuevamente de los gastos, sino ir entendiendo qué cosas me hacían sentir bien a mí. ¿Qué me hace sentir bien? Tener seguridad de decir, puedo pagar un carro de aquí hasta allá, hasta mi casa, y eso no me va a afectar en mis finanzas porque lo que realmente me da tranquilidad y por eso yo le doy prioridad a eso. Tú me invitas a un centro comercial y vemos la chaqueta más hermosa y yo digo, pero si yo no la necesito, yo ya no la compro. Porque entiendo que le tengo que dar prioridad a mi seguridad. Le tengo que dar prioridad a qué? A gastos como lo básico del mes, el arriendo, pero otro de mis gastos que son fijos, Juli, es las inversiones. O sea, yo siento que es como si fuera un arriendo. O sea, no le puedo quedar mal Sí. a la Sofía inversionista.
Si voy a invertir 500.000, los 500.000, entonces esos están separados. Y yo creo que parte del éxito, Juli, es de verdad, esto parece bobo, pero es lo más que debería ser un adulto y es, usted le llega el sueldo, distribúyalo de una vez, pero uno Sí. ¿qué hace? Uno lo deja en la cuenta inclusive hasta de nómina y de ahí empieza a pagar cositas de las mismas tarjetas. Si usted separa, con esto vivo, el arriendo, esto es lo de inversiones, usted ya sabe que tiene que separar. Pero uno vive con la ilusión de ver la cuenta gorda, ¿cierto? Me pagaron los 2 millones, entonces se ve 2 millones, pero usted empieza a gastar y ahí es cuando se va acercando el fin de mes, pucha, porque no tuvo cuenta todos los gastos. Que de hecho ese es el sistema tal vez más antiguo del mundo. Mi mamá lo hacía en sobres con plata, es como, esta es la plata del arriendo, entonces esto se sella hasta que venga el señor a cobrarme, esta es la plata de tal cosa, y eso hacía que fuera muy tangible cada uno de los gastos. Y ahora con toda esa facilidad de las aplicaciones. De gastar plata, Juan Madre. No, pero de las cajitas o bolsillos, como lo quieras llamar la aplicación, pero separe. Pero y también la facilidad de gastar plata, es que tú de repente estás haciendo como scroll, ves algo y dices, ya no hay que salir para gastar. Qué lindo estos pantalones, y los ves y tiene Apple Pay y haces tanchan y se te fue, y uno es como, ¿qué es esta vaina? Pero por eso creo yo que si te pasa eso, si hay algunas chicas u hombres también, más allá de eso, lo que tienes que entrar a revisar es qué está pasando dentro de ti, qué es lo que te hace llevar a comprar, qué sentimiento es el que estás. A mí me pasó una vez, Juli, estaba aburrida, yo trabajo en casa, puedo durar una semana a veces sin salir de la casa, y estaba aburrida y me entró una sensación de como que me quiero comprar algo para compensar todo esto que he trabajado, porque uno es juicioso, pero entonces uno dice, ahí estuvo mal, ¿qué quería matar? El aburrimiento. Entonces, ¿qué dice? Ir al centro a caminar, al centro comercial. Compremos esta otra pendejada de 120.000 pesos, ir a comer inclusive. Es que son hábitos que hacen la pequeña diferencia y esos micro hábitos son los que te llevan a tener el éxito en el mañana. La gente dice, pero qué pereza cocinar los fines de semana y se acostumbran a salir los fines de semana. Si hicieras las cuentas de cuánto eso representa en el mes, en el año, dices, no, tengo que bajar. Pero la gente no hace eso porque es más fácil que un domicilio. Claro. O irme a pedir un perrito en la gente que come, y por favor no coman comida chatarra en la noche, eso es lo peor. Cuando lleguen a la edad ya uno mayor van a ir entendiendo que es lo peor comer tan tarde. Bueno, no, Sofi, qué gran espacio, de verdad que estoy muy feliz de compartir esta charla y grabarla porque tenemos muchas por fuera, pero nunca lo habíamos hecho. ¿En dónde te encuentran en tus redes sociales? Bueno, Juli, no, pues en Alternativa de Inversiones, así me encuentran en YouTube, en Instagram. Por favor, y si les escriben haciéndose pasar por mí una cuenta, no soy yo, estoy cansada ya de repetirlo. Yo no ofrezco inversiones ni le multiplico la plata, yo solamente le puedo enseñar lo que yo estoy haciendo en mi día a día para que usted pues también vea qué puede aplicar. Entonces hago la advertencia, Julio, porque es que verdad que eso también ya está un poquito pesado, lo de las estafas en redes sociales. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por hacer parte de la pregunta del millón y nos vemos en un siguiente episodio.